compró una mascota y encontró una chica alienígena que suplicaba que le enseñara todo. El comerciante Sheno sonrió, mostrando dientes chapados en cromo que brillaban bajo el sol binario de Kellen's Rift. Única en su especie, amigo mío. Dócil, pero con espíritu. Jax resopló, pateando el lateral de la jaula de energía. Dentro, una forma humanoide estaba acurrucada en la oscuridad, envuelta en una tela raída. Por lo que podía ver, era piel pálida y pelo oscuro. Y curvas. Joder, sí que tenía curvas. Dócil, parece medio muerta. El comerciante se encogió de hombros. El viaje fue duro. Un poco de rehidratación, algo de proteína, y será la pieza central de tu colección. Jax no tenía una colección. Tenía un cubículo de mierda en los restos de un crucero de guerra estrellado, una pila de créditos que estaba a punto de encogerse drásticamente y una soledad que le roía como el óxido del desierto. Era un carroñero, no un coleccionista, pero algo en la forma en que la figura se encogía, la tensión en sus hombros incluso en la derrota, le llamó. ¿Cuánto? Negociaron. Jax era bueno en eso. Era lo único en lo que era bueno, aparte de encontrar componentes útiles en montones de basura de un siglo de antigüedad. Se fue con la jaula zumbando en la parte trasera de su deslizador y con muchos menos créditos en su cuenta. De vuelta en su cubículo, el aire olía a metal recalentado y a lubricante rancio. Hogar, dulce hogar. Colocó la jaula en el centro del suelo de rejilla. El zumbido de la contención era un sonido molesto. Bueno, bienvenida a la nada, murmuró Jax. Se acercó al panel de control de la jaula. Veamos qué he comprado. Desactivó la barrera de energía. El zumbido se detuvo. El silencio que siguió fue más pesado. La figura del interior no se movió. Jax frunció el ceño. Oye, ¿estás viva ahí dentro? Te he comprado la comida para mascotas más cara del sector, así que más te vale que tengas hambre. Lentamente, la figura se levantó. Era alta, más de lo que él esperaba. La tela cayó de sus hombros, y Jax contuvo el aliento. No era una mascota, era una mujer alienígena de aspecto increíblemente peligroso, con piel del color del alabastro y ojos como fragmentos de obsidiana. Su cuerpo era una sinfonía de músculo y curvas, potente y grácil. No tenía miedo. Sus ojos se fijaron en los de él, y su mirada era como un peso físico. Tú, dijo, su voz un gruñido bajo y melódico. Las palabras en un perfecto aunque acentuado dialecto comercial. El humano. Me has adquirido. Jax se rascó la nuca. Bueno, adquirido es una forma elegante de decirlo. Te compré a un tipo con más metal que dientes. Se suponía que eras dócil. Ella dio un paso fuera de la jaula, y cada movimiento era deliberado, lleno de una confianza depredadora que hizo que los pelos de su nuca se erizaran. Se detuvo a apenas 1 metro de él, inclinando la cabeza. La transacción está completa. El reclamo es tuyo. Jax se cruzó de brazos. Genial. Estupendo. ¿Ahora qué coño eres? Soy Kira de la casa de Borlak, y tú eres mi nuevo custodio. Su mirada recorrió su pequeño y desordenado cubículo con desdén. Este lugar es inadecuado, pero servirá. ¿Custodio? Jax se rió, un sonido áspero. Cariño, no soy custodio de nada. Eres un problema que acabo de comprar. Un problema muy caro y con muchas curvas. Kira dio otro paso, cerrando el espacio entre ellos. Su altura la hacía imponente. Tu terminología es primitiva, pero la intención es clara. Me has reclamado. Por lo tanto, según el rito de la adquisición, ahora debes enseñarme. Jax parpadeó. ¿Enseñarte? ¿Enseñarte qué? ¿A no mear en la alfombra? No tengo alfombra, así que ya vamos ganando. Kira lo ignoró, con su atención fija en la extraña jerga. Mear en la alfombra. ¿Es este un ritual de sumisión territorial? Su tono era completamente serio, analítico. Jax la miró fijamente durante un segundo antes de echarse a reír. Oh, joder. Esto va a ser divertido. La diversión se evaporó cuando ella se movió. Fue un borrón. Un instante estaba de pie frente a él. Al siguiente su mano estaba en su garganta. No apretaba, solo descansaba allí,
pero el mensaje era inequívoco. Sus dedos eran fríos y fuertes. No te burles de mí, humano. Mi vida anterior ha terminado. Mi honor ha sido borrado. Fui capturada. Vendida. Ahora solo tengo el rito. Me has comprado. Eres el vencedor. Y el vencedor debe impartir su conocimiento al vencido. Es la única manera de que yo recupere algo de valor. Así que empezarás mi instrucción. Ahora. La presión aumentó ligeramente, lo suficiente para que su pulso martilleara contra su piel. Jax levantó las manos en un gesto de rendición. Vale. Joder. Lo entiendo. Sin bromas sobre mear. Sus ojos de obsidiana se entrecerraron. Enséñame todo. El problema era que Jax no estaba seguro de qué coño significaba todo. Pero mientras miraba esos ojos intensos y sentía el poder controlado en su agarre, supo una cosa con certeza. Estaba metido en un lío mucho más grande que una simple mala compra. El suelo bajo sus pies vibró. Un sonido grave y retumbante resonó a través del casco de la nave estrellada. Un sonido que no pertenecía a los gemidos habituales del viejo metal. Sonaba como armamento pesado. Kira soltó su garganta al instante, girando hacia la única ventana del cubículo. Un trozo de plexi reforzado que daba a los cañones de chatarra del asentamiento. «Están aquí», siseó. «¿Quiénes coño son ellos?», preguntó Jax, frotándose el cuello. Un destello de luz verde impactó contra una torre de comunicaciones cercana, haciéndola caer con una lluvia de chispas y metal retorcido. «Los que me vendieron», dijo ella, con la espalda todavía vuelta hacia él. «Deben haber descubierto quién soy. El precio de un rescate es mucho mayor que el de la carne». «Mierda». Jax corrió hacia su taquilla de armas, sacando un rifle de pulsos desgastado. «¿Quién coño eres? ¿Una princesa?» «Soy la hija primogénita de la casa de Borlag», respondió ella, su voz tensa. «Una heredera, y ahora un cabo suelto muy valioso». Otra explosión, esta vez más cerca, sacudió el cubículo. El polvo llovió del techo. «Genial. Compro una mascota y me llevo una puta guerra civil alienígena». Jax le lanzó una pistola blaster. «¿Sabes usar eso?». Kira la atrapó con una facilidad depredadora, comprobando la célula de energía con una eficiencia practicada. «Mi primer enseñanza fue a los 5 ciclos, con un disruptor de plasma. Esto es un juguete». Se movió hacia la puerta, agachándose. «Quieren el activo, no el entorno. Atacarán con precisión. Entrarán por la fuerza». Jax se situó a su lado, con el corazón martilleándole en el pecho. El miedo era un sabor familiar, un zumbido ácido en la parte posterior de su lengua. Pero esto era diferente. No estaba huyendo de algún matón por deudas. Estaba a punto de enfrentarse a mercenarios profesionales por una mujer alienígena que hacía 10 minutos pensaba que era un animal exótico. «Tenemos que salir de aquí. Conozco los túneles de servicio de esta chatarra mejor que nadie». «Guía», ordenó ella, con los ojos fijos en la puerta. «Yo cubro». La puerta de su cubículo se desintegró en una nube de metal fundido y metralla. Jax no esperó a ver quién estaba al otro lado. Agarró el brazo de Kira y la arrastró hacia una rejilla de ventilación en el suelo que había aflojado hacía años para rutas de escape rápidas. «¡Por aquí!», gritó por encima del rugido del fuego de blaster. Se deslizaron por el conducto justo cuando una ráfaga de plasma incineraba el lugar donde habían estado. El aire en los túneles de servicio era frío y olía a moho y ozono. Estaba oscuro como boca de lobo, salvo por el ocasional parpadeo de una luz de emergencia moribunda. Jax se movía por el tacto, con una mano en la pared corroída y la otra todavía aferrando la muñeca de Kira. Su piel era suave, pero los músculos de debajo eran como cables de acero. Detrás de ellos, oyeron el sonido metálico de botas en los niveles superiores. Los estaban cazando. «¿Algún plan brillante, princesa?», jadeó Jax mientras doblaban una esquina. «Mi nombre es Kira», espetó ella liberando su muñeca de su agarre. «Y el plan es sobrevivir. Tu conocimiento de este laberinto. Mi habilidad en combate». Él podía sentir el calor que irradiaba de ella en la oscuridad, una presencia vibrante y peligrosa.
Trato hecho. Pero si sobrevivimos a esto, me debes una explicación completa, sin mierdas rituales. Solo la verdad. Se detuvieron en una intersección de túneles, escuchando. Silencio. Demasiado silencio. Se han separado, susurró Kira. Su voz era apenas un soplo, pero cortaba la quietud. Nos están cercando. Jax miró por los túneles ramificados. Todos parecían iguales en la penumbra, pero él conocía sus secretos. Por aquí, hay una sección del casco rota, podemos salir al desierto. Empezó a moverse, pero Kira lo detuvo, poniendo una mano en su pecho. Espera. Se quedó completamente quieta con la cabeza ladeada. Jax contuvo la respiración. Podía oír su propio corazón latiendo con fuerza. 3 de ellos, susurró ella. A la izquierda, 2 más por la derecha, acercándose rápido. Joder, estaban atrapados. La mano de Kira todavía estaba en su pecho. Incluso a través de su camisa, el contacto era eléctrico. Podía sentir el pulso constante y tranquilo de ella, tan diferente del suyo, frenético. En esa oscuridad compartida, con el peligro acechando a su alrededor, la dinámica entre ellos cambió. No eran captor y cautiva, eran 2 seres vivos luchando contra la muerte. Vale, susurró Jax, con la mente acelerada. Vale, la unión de conductos de delante. Los tubos de refrigerante están dañados. Si puedo sobrecargar la válvula de purga, soltará un gas criogénico. No los matará, pero los ralentizará. Les joderá los sensores. Kira asintió en la oscuridad. Y luego corremos como si el infierno nos pisara los talones. Su plan era una mierda, pero era el único que tenían. Mientras se arrastraban hacia la válvula, sus cuerpos se rozaban en el espacio reducido. La tensión no era solo por los mercenarios, era el calor de ella, el olor de su piel, una mezcla extraña de ozono y algo floral y exótico, una distracción peligrosa. Cuando llegaron a la válvula, él se puso a trabajar en el panel de control manual. Ella se colocó a su espalda, con la pistola blaster levantada, vigilando el túnel por el que habían venido. Jax sintió la presión de su cuerpo contra el suyo, una armadura viviente. Por un instante, se sintió más seguro de lo que se había sentido en años. Era una sensación jodidamente estúpida. Llegaron a un callejón sin salida en las entrañas de la nave, un compartimento de carga presurizado cuya puerta exterior estaba soldada por el óxido y el tiempo. El aire era denso y estancado. El único sonido era su respiración agitada y el goteo constante de algún fluido desconocido desde el techo. Jax golpeó la puerta con el puño. Mierda, 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 mierda. El pánico es un lujo humano, dijo Kira. Su voz era tranquila, pero había una tensión subyacente en ella. Gasta tu energía buscando otra salida. No hay otra puta salida, espetó Jax, girándose para enfrentarla. Este era el camino. Se suponía que esta puerta daba al exterior. Alguien debe haberla sellado. Estaban atrapados. La comprensión cayó sobre ellos como una mortaja. Pronto los mercenarios los encontrarían. Los arrinconarían y los matarían, o peor. Kira no respondió. Simplemente lo observó en la penumbra, sus ojos oscuros insondables. Su calma era más desconcertante que cualquier arrebato de pánico. ¿Por qué estás tan tranquila?, exigió Jax. Estamos a punto de morir. He enfrentado la muerte antes, dijo ella simplemente. En el campo de entrenamiento, en duelos de honor. La muerte es una constante. Es el propósito lo que importa. Se acercó, y el pequeño espacio pareció encogerse aún más. El aire se cargó con su presencia. Te dije que debías enseñarme. Es el único camino que me queda para recuperar el honor. Si vamos a morir aquí, moriremos cumpliendo el rito. Jax la miró incrédulo. ¿Estás de coña? ¿Quieres una lección ahora? No hay mejor momento, insistió ella. Su mirada se intensificó. El peligro agudiza los sentidos. La muerte inminente elimina las distracciones. Es el estado ideal para el aprendizaje. Se detuvo justo delante de él, tan cerca que podía ver el lento subir y bajar de su pecho. He observado a tu especie en los archivos de datos. Sois criaturas de contradicciones.
brutales pero capaces de una ternura sorprendente. Vuestros rituales de apareamiento son caóticos, desordenados, impulsados por la emoción en lugar del linaje. Es fascinante. Jax tragó saliva, con la boca seca. No sé de qué coño estás hablando. Sí, lo sabes, susurró ella. Enséñame, Jax. Enséñame el ritual humano de la intimidad. No el acto físico, no todavía. Enséñame el preludio, la tensión, la vulnerabilidad que precede a la unión. Él no sabía qué decir. Estaba completamente fuera de su elemento. Era un carroñero, un superviviente. La intimidad era un lenguaje extranjero que había olvidado hacía mucho tiempo. Yo no puedo. Puedes, dijo ella, y su voz se suavizó, perdiendo su filo autoritario y adquiriendo un matiz de súplica. Debes hacerlo. Si muero, quiero hacerlo habiendo aprendido algo más que la derrota. La vulnerabilidad en su voz lo desarmó más que cualquier amenaza. Vio más allá de la guerrera, de la heredera. Vio a una mujer despojada de todo, aferrándose al único trozo de su cultura que le quedaba, aunque fuera una versión retorcida y desesperada de la misma. Detrás de ellos, en la distancia, oyeron el grito metálico de una puerta forzada. Se les estaba acabando el tiempo. «Vale», dijo Jax con la voz ronca. «Vale, joder. El preludio». Jax no sabía por dónde empezar. ¿Qué coño era el preludio? ¿Flores? ¿Cenas a la luz de las velas? Estaban en una tumba de metal maloliente con asesinos pisándoles los talones. «Mira», comenzó, su voz sonando forzada. «Normalmente no es así. Hay hablar, conocerse, encontrar cosas que te gustan del otro». Kira inclinó la cabeza, procesando esto. «He leído sobre este hablar. Se describe como un intercambio de datos personales para establecer compatibilidad. Un procedimiento ineficiente. Mi gente demuestra su valía a través del combate». «Sí, bueno, no somos tu gente», replicó Jax. «No luchamos para ver si nos gustamos. Nosotros, joder, no lo sé». Se pasó una mano por el pelo, frustrado. El sonido de las botas se hizo más claro, más cercano. La desesperación lo hizo audaz. «A la mierda. ¿Quieres una lección? Te daré una lección». Acortó la distancia entre ellos, colocando sus manos en las paredes a cada lado de la cabeza de ella, atrapándola. Fue un movimiento impulsivo, una imitación de la dominancia que ella le había mostrado antes. Sus ojos se abrieron de par en uncio, pero no se movió. «A veces», dijo Jax, su voz un susurro grave, «no se trata de hablar». Se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. Podía olerla, ese aroma a ozono y a flores alienígenas. Podía sentir el calor saliendo de su piel. Se trata de esto, de estar tan cerca que puedes sentir la respiración del otro, de esperar, de preguntarse qué va a pasar después. Los ojos de Kira se clavaron en sus labios. Su propia respiración se entrecortó. «Esto es parte de la enseñanza. Es toda la puta enseñanza», gruñó él. No la estaba enseñando. Estaba reaccionando, a ella, al peligro, a la tensión insoportable que había estado creciendo entre ellos desde que la sacó de esa jaula. Se inclinó más, hasta que sus frentes casi se tocaron. Vio sus propias pupilas dilatadas reflejadas en sus ojos de obsidiana. La guerrera dominante parecía haber desaparecido, reemplazada por algo más crudo, más incierto. «Los humanos lo llamamos tensión», susurró él. «Es el espacio entre el querer y el tener, y nos vuelve locos». «Locos», repitió ella, la palabra extraña en su lengua. «Es una forma de enfermedad mental, o la única cosa que te hace sentir vivo», contraatacó él. Y entonces, ella invirtió los papeles. Sus manos subieron y se cerraron sobre sus muñecas. Su fuerza era asombrosa, y fácilmente lo apartó de la pared. Ahora era él el que estaba atrapado. «Entiendo», dijo ella, con la voz recuperando su tono autoritario, pero teñida de una nueva cualidad, algo gutural. «Dominio, vulnerabilidad, y luego una inversión. El que es cazado se convierte en el cazador». Su rostro se acercó al suyo. Sus labios, de un color oscuro y natural,
Estaban a un suspiro de los suyos. Una danza de poder. Fascinante. Jack sintió que su corazón se saltaba a un latido. Esto ya no era una lección. Era real. ¿Y ahora qué, profesora? Se burló. Su voz apenas un jadeo. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Fue la primera vez que la vio sonreír, y fue lo más peligroso que había visto en su vida. Ahora, susurró, el estudiante demuestra que ha aprendido. Y entonces sus labios se encontraron con los de él. No fue un beso tierno. Fue una colisión, un choque de voluntades y desesperación, y una necesidad que había estado bullendo bajo la superficie. Sus labios eran firmes, exigentes. Fue un beso de dominio, un reclamo. Jax respondió con la misma fuerza. Su frustración y miedo, y la repentina y abrumadora lujuria por esta mujer imposible, se canalizaron en ese único acto. Sus manos, liberadas de su agarre, subieron para enredarse en su pelo oscuro y sedoso, tirando de su cabeza hacia atrás mientras profundizaba el beso. Era una batalla, una lucha por el control librada con labios y dientes y lengua. Ella gruñó en su boca, un sonido gutural de aprobación, y lo empujó con más fuerza contra la pared fría y metálica. El sonido de las botas de los mercenarios se desvaneció, reemplazado por el rugido de la sangre en sus oídos. Esto era una locura. Estaban a minutos de ser descubiertos, y estaban enfrascados en la forma más primaria de distracción. Pero a Jax no le importaba. Por primera vez en años, no estaba pensando en el siguiente trabajo, la siguiente comida, la siguiente huida. Estaba completamente en el momento, perdido en el sabor de ella, en la sensación de su cuerpo fuerte presionado contra el suyo. La lucha de poder se disolvió en una necesidad mutua. El beso se suavizó, se volvió más profundo, más exploratorio. Ya no era una pelea, era una conversación sin palabras. Las manos de ella se deslizaron de sus hombros a su cintura, atrayéndolo más cerca. Él podía sentir cada curva, cada plano de músculo contra él. La pistola blaster de ella cayó al suelo con un ruido sordo, olvidada. Su mano libre se deslizó bajo la camisa de Jax. Sus dedos fríos y largos se extendieron por la piel caliente de su espalda. Él se estremeció ante el contacto, un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. Era pura, jodida necesidad. Rompieron el beso, ambos jadeando en la oscuridad. Sus frentes permanecían juntas. La enseñanza, jadeó ella, es más intensa de lo que los archivos sugerían. Esto ya no es una lección, Kira, dijo él, su voz ronca. Usar su nombre se sintió significativo, un ancla en el caos. Ella no lo corrigió, no insistió en el rito. En su lugar, su mano se movió de su espalda a la parte delantera de sus pantalones, sus dedos rozando la dura cresta de su erección a través de la tela. Jack siseó. ¿Qué crees que estás haciendo? Continuando la instrucción, susurró ella, su voz teñida de una genuina curiosidad que era increíblemente erótica. La escalada física, el siguiente paso lógico. Sus dedos se cerraron sobre él, y la mente de Jack se quedó en blanco. Todo pensamiento racional huyó, reemplazado por un calor abrumador que se extendió desde su ingle por todo su cuerpo. Esto era una locura. Esto era un suicidio, y era lo más caliente que había experimentado en su vida. «A la mierda la lógica», gruñó, y su boca encontró la de ella de nuevo, esta vez sin lucha, solo con un hambre compartida y desesperada. El mundo se redujo a la sensación de piel contra piel en la opresiva oscuridad. Jax la levantó, y ella envolvió sus piernas alrededor de su cintura sin dudarlo, presionándolo contra la pared con un impulso primario. La tela era un obstáculo, una barrera que fue arrancada con una eficiencia desesperada. Los sonidos de su ropa rasgándose se mezclaban con sus jadeos y el goteo constante del techo. Él la sostuvo contra la pared mientras se hundía en ella. Kyra gritó, un sonido agudo y sorprendido que era mitad dolor, mitad placer. Su cuerpo era apretado, caliente, y lo acogió como si estuvieran hechos el uno para el otro. Para Jax, fue como volver a casa en un lugar en el que nunca había estado. Cada embestida era una respuesta a la presión, al miedo,
a la soledad que lo había definido durante tanto tiempo. Era crudo, animal. No había nada de tierno en ello. Era supervivencia. Era una afirmación de vida frente a la muerte inminente. El punto de vista de Kira se fracturó. El rito de la adquisición era un concepto abstracto de honor y conocimiento. Esto no era conocimiento. Era fuego. Era una sobrecarga sensorial que hacía cortocircuito en su entrenamiento, en su linaje, en todo lo que creía saber sobre el control. Los archivos de datos no mencionaban el sudor, el olor almizclado del deseo, la forma en que cada músculo de su cuerpo se tensaba en una sinfonía de placer y agonía. No mencionaban la emoción, la desesperación en el agarre de él, la vulnerabilidad en sus ojos incluso en la oscuridad, la forma en que su nombre sonaba en sus labios. Esto no era una transacción, era una fusión. Sus caderas se encontraron con las de él con un ritmo propio, instintivo. Sus uñas se clavaron en su espalda no para hacer daño, sino para anclarse, para aferrarse a la única cosa real en un universo que se desmoronaba. Podía sentir el pulso de él dentro de ella, un latido que hacía eco del suyo. Jax, jadeó, la palabra arrancada de ella. No era una orden ni una súplica, era un reconocimiento, un nombre para la tormenta que la estaba consumiendo. Él gruñó en respuesta, su rostro enterrado en el hueco de su cuello. El ritmo se aceleró, volviéndose frenético, una carrera desesperada hacia un final desconocido. Podían oír las voces de los mercenarios ahora, más allá de la puerta, apagadas pero inconfundibles. Cada segundo era robado. Cada embestida era un acto de desafío. El clímax los golpeó al mismo tiempo, una ola de choque que recorrió a ambos. El cuerpo de Jax se arqueó, un grito ahogado atrapado en su garganta. El mundo de Kira se volvió blanco, una explosión de pura sensación que borró todo pensamiento. Su cuerpo se convulsionó alrededor de él, y en ese instante de olvido, sintió algo extraño, una resonancia. Una débil chispa de luz en la oscuridad de su mente, conectándose con la de él. No era telepático, no exactamente. Era más profundo, más fundamental, un eco. Y luego se acabó. La ola retrocedió, dejándolos temblando, sudorosos y jadeando en el silencio que siguió. Jax se deslizó lentamente fuera de ella, y las piernas de Kira cayeron al suelo, apenas capaces de sostenerla. Se apoyaron contra paredes opuestas, a 1 metro de distancia, la oscuridad ocultando sus rostros pero no la magnitud de lo que acababa de suceder. El aire estaba cargado, espeso con las consecuencias. El silencio se extendió, pesado e incómodo. Jax se ajustó la ropa, sus movimientos torpes en la oscuridad. Su cuerpo zumbaba, sus nervios a flor de piel. Su mente, sin embargo, estaba extrañamente clara. Mierda, susurró, y la palabra sonó inadecuada, patética. ¿Qué coño acabamos de hacer? Kira no respondió de inmediato. Él podía oír su respiración, todavía un poco temblorosa. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. El tono autoritario había desaparecido, reemplazado por una quietud reflexiva. Completamos la enseñanza. Eso no fue una enseñanza, Kira, dijo Jax, su voz un gruñido bajo. Eso fue otra cosa. Se sentía expuesto, en carne viva. Había compartido algo más que su cuerpo con ella en esa frenética unión. Le había dado su miedo, su desesperación, y había tomado el de ella a cambio. Sí, concedió ella suavemente. Fue otra cosa. Se hizo otro largo silencio. La intimidad forzada del acto había dado paso a una extraña distancia. Eran dos extraños de nuevo, pero ahora eran extraños que conocían los secretos más primarios del otro. Un fuerte golpe metálico en la puerta exterior los hizo saltar a ambos. «¡Abrid!», gritó una voz distorsionada por un casco. «Sabemos que estáis ahí, escoria. Entregada a la hembra Vorlak y el carroñero podrá vivir». Jax recogió su rifle de pulsos, el frío metal un consuelo familiar en su mano. La realidad volvía a imponerse. Parece que se acabó el tiempo de juego. Kira recogió su propia pistola, su movimiento fluido y eficiente una vez más. La guerrera estaba de vuelta, pero algo en su postura había cambiado.
Jax, dijo, su tono urgente. Lo que pasó tuvo un efecto, uno que no anticipé. Aparte de que probablemente nos maten en los próximos 5 minutos, replicó él, aunque sin la mordacidad habitual. Cuando nos unimos, continuó ella, luchando por encontrar las palabras, sentí algo, un eco. Mis ancestros lo llamaban el vínculo de resonancia. Es raro. Se cree que es un mito. Ocurre solo en momentos de extrema coacción emocional y compatibilidad física. Jax se quedó mirándola en la penumbra. ¿Vínculo de qué? ¿Qué significa eso? Significa, dijo ella, y él pudo oír la gravedad en su voz, que han creado una firma biológica, una débil pero discernible. Si tienen los escáneres adecuados pueden sentirla, pueden rastrearnos a través de ella. Mierda, doble mierda con una guarnición de jodido. No solo estaban atrapados, sino que ahora eran un faro andante para los tipos que querían matarlos. Nos has atado el uno al otro, concluyó ella. No era una acusación, era una declaración de hechos. No de la manera sagrada de mi pueblo, no con rituales y juramentos. De una manera accidental y cruda. Pero el vínculo está ahí. Jax se apoyó contra la pared, el peso de sus palabras aplastándolo. Había pasado toda su vida evitando ataduras. Sin amigos, sin familia, sin lealtades. Solo supervivencia. Y en un acto de desesperada lujuria, se había encadenado a la mujer más complicada y peligrosa de la galaxia. Joder, fue todo lo que pudo decir. La puerta volvió a temblar bajo otro golpe. Última oportunidad. La elección era simple. Morir aquí en este oscuro agujero o luchar. Y por primera vez, Jax no solo luchaba por sí mismo. No vamos a morir aquí, dijo Jax, y las palabras lo sorprendieron a él tanto como a ella. Había una convicción en su voz que no había sentido en años. La resignación que había sido su compañera constante se había evaporado, reemplazada por una terca y furiosa determinación. Kira lo miró, sus ojos adaptándose a la penumbra, viendo el cambio en él. No tenemos a dónde correr, dijo ella, declarando lo obvio. Entonces no corremos, respondió él. Su mente de carroñero, siempre buscando ángulos, evaluando debilidades, se puso en marcha. Luchamos. En nuestros términos. Se movió por el oscuro compartimento de carga, sus manos recorriendo las paredes, los contenedores oxidados. Este es mi hogar, Kira. Conozco cada tubería con fugas, cada placa de cubierta debilitada. Ellos solo ven un callejón sin salida. Yo veo una trampa. Kira se acercó, su escepticismo inicial reemplazado por una curiosidad atenta. ¿Qué propones? Proponemos una distracción, dijo él, una sonrisa salvaje y peligrosa formándose en su rostro. Y luego proponemos un infierno. Le explicó el plan. Era arriesgado, estúpido y probablemente los mataría, pero era mejor que esperar a ser masacrados. Implicaba sobrecargar los conductos de plasma bajo las placas del suelo, usar un viejo montacargas magnético como ariete improvisado y el elemento sorpresa. Ella escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, añadiendo sus propias sugerencias tácticas. Puedo atraer su fuego hacia el sector 7. La estructura allí es más débil. Creará un cuello de botella. Exacto, dijo Jax. Y mientras están ocupados contigo, tú les das por detrás, terminó ella, usando la jerga humana con una precisión escalofriante. Por un instante, sus ojos se encontraron en la oscuridad, y una corriente de entendimiento pasó entre ellos. Ya no eran dos individuos luchando por sobrevivir, eran una unidad. El vínculo entre ellos, accidental o no, zumbaba con un nuevo propósito. Se pusieron a trabajar. Jax manipuló un panel de control oxidado, desviando la energía de los sistemas de soporte vital redundantes hacia los conductos de plasma. Kira, mientras tanto, se posicionó cerca de la puerta, lista para moverse en el momento en que la atravesaran. El aire se cargó de ozono cuando la energía fluyó por debajo de ellos. ¿Lista?, susurró Jax desde el otro lado de la habitación. Nací lista, humano, respondió ella, con la pistola blaster firmemente en la mano.
La puerta explotó hacia adentro con un chirrido ensordecedor de metal torturado. 3 figuras blindadas irrumpieron, con los rifles levantados, sus luces tácticas cortando la oscuridad. ¡Al suelo!, gritó el líder. Kira no obedeció. En su lugar disparó una sola ráfaga de blaster a una tubería de vapor sobre sus cabezas y corrió hacia la izquierda, desapareciendo detrás de una pila de contenedores de carga. El vapor silbante llenó la habitación, oscureciendo la visión de los mercenarios. «¡Separaos! ¡Encontradla!», ordenó el líder. Era exactamente lo que querían. Mientras 2 de los mercenarios se movían para flanquear la posición de Kira, Jax activó el interruptor. Con un zumbido creciente, las placas del suelo bajo los pies de los mercenarios se iluminaron en un rojo intenso. Gritaron sorprendidos cuando el calor abrasador atravesó sus botas. Fue la distracción que Jax necesitaba. Salió de su escondite, con su rifle de pulsos disparando, apuntando a las juntas desprotegidas de sus armaduras. Un mercenario cayó, con el traje chispeando. El otro se giró para enfrentarse a él, pero fue demasiado tarde. Kira emergió de las sombras detrás de él, moviéndose con una gracia silenciosa y letal. No usó su pistola. En su lugar, usó un cuchillo que Jax no sabía que tenía. Un trozo de metal afilado que deslizó por el sello del cuello del casco del mercenario con una eficiencia brutal. El hombre se desplomó sin hacer ruido. Solo quedaba el líder. El líder mercenario se recuperó rápidamente, ignorando a sus camaradas caídos. Su armadura era más pesada, más formidable. Levantó su rifle, un cañón de repetición pesado, y desató una lluvia de fuego de supresión que obligó a Jax y Kira a ponerse a cubierto. El plasma impactaba contra los contenedores de carga, llenando el aire con el olor a metal quemado. «¡Imbéciles!», rugió el mercenario, su voz amplificada por su casco. «Creísteis que podíais esconderos de la flota Ka'atar. La heredera vuelve con nosotros, viva o como carga congelada». Jax y Kira estaban inmovilizados en lados opuestos de la bahía de carga. El mercenario estaba entre ellos, y la única salida. «Tengo una idea», gritó Jax por encima del estruendo, «pero no te va a gustar. Tus ideas nos han mantenido vivos hasta ahora», respondió Kira, asomándose para disparar una ráfaga antes de volver a cubrirse. «Necesito que lo hagas enfadar», gritó Jax. «Distráelo, haz que se centre solo en ti». Kira entendió al instante. Salió de su cobertura, no para disparar, sino para mantenerse erguida, desafiante, a la vista. «Oye, escoria de Cathar», gritó, su voz resonando con un poder y una autoridad que Jax no le había oído antes. «¿Viniste a buscar a la hija de la casa de Borlag? Aquí estoy. Ven a reclamar tu premio si te atreves». El mercenario se rió. Un sonido metálico y desagradable. «Con mucho gusto, princesa». Giró su pesado cañón hacia ella, ignorando por completo a Jax. Fue el error que Jax estaba esperando. Salió corriendo de su cobertura, no hacia el mercenario, sino hacia los controles del viejo montacargas magnético. Sus dedos volaron sobre el panel, activando la antigua maquinaria. Con un gemido de protesta, el enorme brazo magnético del montacargas cobró vida. El mercenario se dio cuenta del movimiento demasiado tarde. Se giró, pero el brazo del montacargas, de varias toneladas de peso, ya se balanceaba hacia él. Lo golpeó con la fuerza de un ariete, aplastándolo contra la pared de la bahía de carga con un crujido nauseabundo de metal y hueso. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el goteo de fluidos y el zumbido del imán moribundo. Jax se apoyó en la consola, sin aliento, con el corazón martilleando contra sus costillas. Kira se acercó lentamente, con el blaster todavía en alto, sus ojos fijos en el desastre. Se detuvo junto a Jax, mirando los cuerpos de sus antiguos captores. Estaban magullados, ensangrentados y cubiertos de suciedad, pero estaban vivos. «Eso», dijo Kira, con la voz llena de un asombro a regañadientes. Fue una enseñanza muy efectiva sobre la improvisación. Jax soltó una risa temblorosa. «Soy un carroñero. La improvisación es todo lo que tengo». Se miraron el uno al otro en la tranquila secuela. La adrenalina se desvanecía,
dejando tras de sí algo más profundo, más sólido. Respeto. El vínculo accidental entre ellos ya no se sentía como una cadena, sino como una conexión. Así que, dijo Jax, rompiendo el silencio, ¿qué te enseño ahora? Kira lo estudió, una larga y considerada mirada, una leve sonrisa, genuina y sin rastro de peligro, tocó sus labios. Enséñame cómo empezar de nuevo, dijo ella suavemente. Ya no era la heredera arrogante, ni la prisionera desesperada, y él ya no era solo un carroñero solitario. Eran dos supervivientes que habían encontrado algo inesperado en el caos. Un socio. El futuro era una página en blanco y aterradora, pero por primera vez, ninguno de los dos tendría que afrontarlo solo.